de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, religión en las escuelas, a favor o en contra. Salimos a buscar más opiniones. Ahora la doctora Beatriz Balián, presidente de la Academia Nacional de Educación. El concepto de neutralidad religiosa es relativo. Más bien se trata de no comprometer al Estado en una confesión religiosa. Sin embargo, la incorporación de la religión en el sistema educativo no lo veo mal, siempre y cuando se haga bajo la línea de la libertad religiosa, es decir, que no sea únicamente un tipo de religión, sino todas, dar lugar a todas, en la idea del pluralismo religioso. Ahora, ¿por qué me parece bien la incorporación del tema religioso? Porque en los últimos años se ha crecido mucho en comprender que el hombre es una dimensión biológica, psicológica, social y espiritual, con lo cual en los últimos acontecimientos, incluso mundiales, hemos visto que la religión toma un gran lugar. Por lo tanto, es necesario que los niños, desde pequeños, comprendan, por un lado, su propia situación, de que ellos están abiertos a un sentido espiritual. Y por otro lado también comprender a los otros, a los demás, a los que tienen otras religiones. Es muy interesante como últimamente uno va a distintos actos y está la presencia de distintos credos religiosos, ¿no? Está la religión católica, que es la religión predominante en la Argentina, pero también están los hermanos evangélicos, están la gente de la religión judía, de los imanes, pero sin embargo están todos juntos y todos juntos comparten. Creo, eso que ahora uno ve en los actos sería bastante lindo y bueno que es incorporar a las aulas también. Quizás hay predominio católico, pero también la religión católica ha cambiado mucho en ese aspecto porque preconiza el diálogo interreligioso, hay una gran afinidad con otras religiones. Entonces la misma Iglesia Católica está dando ejemplo de eso. Basta recordar, creo que el año pasado, el Papa en el Muro de los Lamentos, ¿no? Esto y acompañado de un rabino y de un imán, con lo cual él mismo está mostrando este diálogo interreligioso. Bueno, tenemos que separar los tantos, ¿no? Porque por un lado una cosa es la escuela pública con educación religiosa y por otro lado, bueno, enseñar en historia, la historia de las religiones, las culturas religiosas. ¿Qué te pareció, Manuel? Bueno, es que hay una cuestión, justamente separando los tantos. Si se incorpora la dimensión religiosa como un ámbito curricular, digamos, no estamos hablando de estudiar la religión en términos históricos, en términos culturales, en términos sociales, económicos y políticos, que es lo que hacemos en la escuela. Sino estamos hablando, como decíamos antes, estamos hablando de una línea moral, de lo que es bueno y lo que es malo y de decisiones que tienen que ver sobre lo bueno y lo malo, de cuestiones íntimas que afectan, por ejemplo, a la salud pública. Entonces, si nosotros estamos hablando de la injerencia de determinadas instituciones sobre algunos aspectos de la vida íntima que afectan a la salud pública, como por ejemplo, y me refiero explícitamente a la cuestión de la educación sexual integral, tenemos índices altos de embarazo adolescente, tenemos problemas grandes en lo que tiene que ver con la educación sexual integral, no solamente por el tema de embarazo, sino también por los discursos predominantes respecto de la violencia de género. Bueno, tenemos una serie de problemáticas que concurren en la necesidad imperiosa de educación sexual integral. Bueno, la Iglesia se ha opuesto tradicionalmente a eso. Entonces, si la Iglesia se opone a eso, escudándose, por ejemplo, en que son cuestiones privadas y que tienen que estar dentro de la esfera del hogar y de la esfera de la familia, y que la familia críe a sus hijos en sus preferencias sexuales o conductas, estamos dejando de lado una cuestión de la salud pública directamente. Entonces, ahí tenemos un conflicto. Si damos una bajada moral respecto a determinadas cuestiones religiosas, con los derechos de los chicos a recibir una educación sexual integral y una educación que les permita tomar sus propias decisiones, como decía Torcuato hace un rato. Claro, supimos en estos días que Amnesty Internacional planteó al gobierno argentino su preocupación, ¿no?
y tiene que ver un poco con esto que vos decís, cómo puede impactar en el sistema educativo volver a pensar una escuela pública con educación religiosa. Sí, no solo eso, digo, Almesti va mucho más allá, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de sociedad queremos vivir y qué tipo de Estado queremos vivir? Que la dimensión religiosa es una dimensión importante en la vida de los ciudadanos me parece importantísimo, lo es, aquí y en muchos lados. Ahora, que el Estado asuma esa dimensión religiosa es otra cosa. Y es otra cosa que suponer que para hablar de religiones hay que llamar a las instituciones que se dicen religiosas. Almesti lo dice. ¿Por qué para hablar de libertad religiosa hay que llamar a los líderes de la Iglesia Católica, a los líderes de la Iglesia Evangélica, los líderes de las iglesias judías o los líderes de la comunidad islámica? Tiene que ser una discusión de los ciudadanos argentinos que queremos discutir sobre ese y otros temas. Por eso pedimos una sociedad que sea laica, una sociedad que separe, que haya autonomía y en los cuales seamos respetados como ciudadanos y no pensemos que tenemos que ir hacia una sociedad donde las confesiones religiosas tienen que decidir sobre temas importantísimos para la vida, para el cuerpo y para el alma, donde yo, como ciudadano, también quiero expresarme. ¿Presenciaste alguna discusión en Salta, por ejemplo? La discusión sí, por supuesto, se dio inclusive a nivel de gobierno, ¿no? Porque el tema llegó hasta la Corte Provincial de Corrientes, o sea, la máxima instancia dentro de Corrientes. ¿Y qué se argumentaba? Y se argumenta que en realidad la Constitución correntina se hace base en normas locales que nosotros entendemos que son inconstitucionales. Pero por otro lado, primero quiero hacer una aclaración porque Fortunato me decía recién que podía no quedar claro que nuestra acción en Salta fue anterior al nombramiento del Papa Francisco. Es decir, yo hice una referencia respecto de lo que ocurre ahora. Pero yo noto que inclusive el gobierno, y ojalá me esté equivocando, con un proyecto de ley que está elevando ahora al Congreso, de alguna manera genera por lo pronto un registro, y ya cuando a mí me hablan de registro yo ya me preocupo, ¿no? Porque salvo tener el Registro Nacional de las Personas para saber quiénes tenemos que votar, todos los otros registros son para tener algún tipo de control o para que el Estado nos saque plata o para que el Estado, inclusive que nos saque plata cuando no corresponde. Ya el solo hecho de hablar de un registro a mí no me viene bien. Pero por otro lado, no se entiende, como decía recién Fortunato, no se entiende muy bien por qué el fundamento de ese proyecto es el hecho de hablar con las máximas autoridades de las distintas religiones. Porque en realidad este es un tema de la sociedad. Inclusive hay países como México que dicen el Estado no se tiene que meter en nada y ni siquiera el Congreso tiene que intervenir. Uruguay también separa completamente el Estado de la religión. Y nosotros acá estamos haciendo, como dicen los chicos, un pastiche que en definitiva no sabemos dónde estamos parados. Claro, y salteando esa instancia de debate que sería tan sana. Tenés en tu blog un mapa de la laicidad que resulta muy gráfico y sería muy bueno que nos expliques un poco lo que dice. Bueno, el mapa, digamos, está diseñado tomando algunas normas de las jurisdicciones, digamos, de las 24 jurisdicciones de Argentina, las constituciones provinciales, las leyes educativas provinciales, los reglamentos escolares y los estatutos docentes. O sea, es lo que dice en estas leyes que después puede haber, digamos, distintas prácticas que se desarrollen esquivando lo que son estas leyes, pero eso, bueno, ya es otra órbita. ¿Y qué nos dice por color? ¿Qué es el rojo? El rojo son las provincias que tienen explícitamente educación religiosa en las escuelas de gestión pública, de gestión estatal, perdón, como Salta, Tucumán y Catamarca. Las amarillas son las provincias que sugerirían algún tipo de atravesamiento religioso en la educación, pero no está de forma explícita en estas normas. Las azules sugerirían laicidad. Y finalmente las verdes son las que tienen explícitamente educación laica. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está explicitado que las escuelas públicas de gestión estatal tienen una educación laica. Y bueno, después hay una variedad y ese mapa puede servir después de insumo para pensar cuáles son las hipótesis por las cuales determinadas provincias tienen determinado esquema, digamos, respecto de cómo encaran la religión dentro del sistema educativo de gestión estatal. Claro.
¿Vos querías decir algo del mapa? Sí, digo, hemos trabajado mucho en nuestro Atlas de las Creencias Religiosas en Argentina, hecho por el CONICET y varias universidades estatales. Y después tuvimos un proyecto de investigación justamente sobre las 24 jurisdicciones sobre estos temas. Porque una son las leyes, la otra, por ejemplo, es el tema educativo, que estamos acá tratando, que tiene muchísimo que ver con la educación sexual integral. Hay provincias que han decidido que no. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que está muy verde ahí, sin embargo, sobre este tema hay reticencias, no se aplica, hay temor. Me parece que ahí hay que ver después en la práctica todas las dificultades que traen estos temas. Si a su vez se hacen leyes que den más poder a las instituciones religiosas, bueno, esto va a ser justamente que esa idea de democratizar y avanzar en derechos tenga cierta dificultad. Claro, acá me parece que lo que hay que ver es el derecho de las personas a profesar una religión o a no profesar ninguna. Claro, yo digo, como datos interesantes, la primera universidad privada fue la Universidad Católica, ¿sí? O sea que el hecho económico influye mucho. El segundo aspecto es que las escuelas de gestión privada tienen un sostenimiento económico importante, que además es la forma en la cual se ha sorteado el tema en la Constitución. Es decir, cuando la Constitución dice que se sostiene la Iglesia Católica, se buscó, digamos, una forma de atenuar ese concepto, diciendo, bueno, el sostenimiento, desde el punto de vista doctrinario, es el hecho de apoyar económicamente, pero no es que se sostiene en términos de que el Estado argentino es necesariamente católico. La reforma de 1994 inclusive permite el hecho de que presidente y vicepresidente no sean necesariamente de religión católica. O sea, hubo cambios. Pero no tuvieron la valentía, creo yo, porque fue una larga discusión, yo fui asesor de la Convención Constituyente, no tuvieron la valentía de decir, hagamos realmente una constitución que tenga un contenido plenamente laico, que no haya invocación directa a Dios, porque de repente un ciudadano argentino puede decir, yo no quiero que estén invocando a Dios cuando yo soy ateo. Lo que pasa es que ese era era un giro copernicano que no se animaron a dar, porque evidentemente las presiones fueron muy grandes, ¿no?, en la discusión convencional. Bueno, en el último bloque vamos al cine, como les habíamos prometido, y tendremos también las opiniones de televidentes, docentes en su mayoría, sobre este tema. Ya volvemos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros